Buenos días, amigos. Desde Madrid, en las cercanías del Palacio de la Moncloa. Hoy os hemos dicho que íbamos a hablar un poco de los monopolios privados para sectores municipales importantes, como son las basuras, el agua, la electricidad, etcétera, etcétera. Lo dejo para un poquito más adelante. La pregunta que nos hacemos cuando vemos recorrer Angela Merkel toda Europa, especialmente los países del este, es: ¿hay gente inteligente en Europa todavía a nivel político como para ofrecer un proyecto serio de Europa? Yo pienso que hay gente inteligente en Europa y en España, pero que los políticos actuales, por las circunstancias que sea, Hollande, Merkel, Renzi, la nueva primera ministra del Reino Unido, tienen de todo menos de aquello que necesita un líder tener para poder resolver los problemas a los que se enfrenta. Un líder, para empezar, no puede crear problemas. Menos todavía puede pretender resolver los problemas que ha creado el líder. Alemania es un cúmulo de barbaridades en los últimos 20 años que han hecho daño a muchísimos, pero especialmente a España. Es hora de que los españoles sepan que la reunificación alemana tuvo un gran coste para España. La reunificación alemana equivalió, cuando se creó el euro, cuando antes el Deutsche Mark alemán se hizo un cambio con el Deutsch de la República Democrática Alemana 1:1. En la transición al euro, Alemania aprovechó una coyuntura terrible para funcionar como lo hace, por ejemplo, la Reserva Federal de los Estados Unidos, que tiene la divisa mundial por excelencia. Alemania hizo lo mismo. Juntó los bienes, los bancos, las riquezas de la República Democrática con la República Federal Alemana, y cosas que no valían nada de la noche a la mañana las convirtió en un valor de no menos de 1 billón de euros largo. De ese 1 billón de euros largo de papelitos, a los bancos y empresas constructoras inmobiliarias españolas les prestó no menos de 300.000 millones, a la par que Francia se sumaba al carro, nos prestaba 200.000, el Reino Unido otros 200.000 y Estados Unidos aproximadamente 180.000 millones. Desde aquel momento, insisto, desde la reunificación alemana, nuestros bancos, dirigidos por verdaderos incompetentes y gobiernos, ya recordáis, el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y posteriormente el de Rajoy, aunque ya Aznar ya había dado sus primeros pasos, permitieron que nuestros bancos financiaran proyectos absurdos, imposibles, sobre todo en el sector de la construcción y obra pública, y se endeudaron en cifras tales que ya nunca volverán a ser solventes. Desde entonces, España se metió en el pozo y fueron precisamente gobernantes y bancos y, por descontado, comunidades autónomas controlando cajas, las que nos metieron en un pozo que además fue un pozo basado en el fraude de la propia Alemania. Lo explicaremos con más claridad, pero no lo olvidéis. Si la banca española está hoy quebrada, es por culpa de Alemania. Al igual que si la banca griega está quebrada y la banca italiana, es por culpa de Alemania. Alemania no puede dirigir Europa. Alemania no puede pretender fijar cuotas de inmigración para resolver sus problemas. Alemania no puede decir si nosotros tenemos que tener una austeridad así o asá.
Alemania no puede decir que creando una unidad fiscal en Europa, Europa se salvaría. No puede decir todo esto porque es falso. Y no puede decirlo porque sencillamente una Alemania que ha generado 2 guerras mundiales y ha asesinado con gas en los campos de concentración a millones de personas, no cambia de la noche a la mañana. Y no le podemos permitir que dirija Europa, menos que a Merkel todavía a su ministro de Hacienda. No podemos consentir que nuestros presupuestos se elaboren en Alemania, ni que tenga un majadero, digamos, trabajando para el ministro de Hacienda alemán y nos diga exactamente cuáles tienen que ser las partidas de nuestros presupuestos. En este contexto que el Reino Unido se sale, en este contexto que la banca alemana está también quebrada, pero más quebrada que el resto de las bancas de los distintos países europeos, Alemania la tenemos que tachar clarísimamente. Si podemos, deberíamos expulsarla de la Unión Europea porque es un problema muy grave para Europa. Alemania en estos momentos intenta rearmarse. Alemania llega incluso a generar oleadas de pánico en sus ciudadanos cuando dice que puede haber en cualquier momento un crack financiero o un crack terrorista, o los 2 cracks juntos. De esa Alemania podemos fiarnos ni un pelo. Lo último que comentábamos ayer era la ceremonia de la inauguración del túnel del San Gotardo. Una ceremonia diabólica, por llamarle de alguna manera, en que Satán reinaba sobre los presidentes más importantes de la Europa de hoy. Si estos dirigentes como Renzi, Hollande y Merkel son los que tienen que dirigir nuestros destinos, que se vayan al infierno cuanto antes, y nosotros no nos interesa, nosotros debemos salir de Europa. Bien, primera parte del tema de hoy. De aquí a final de año vamos a hablar del proyecto postcapitalista que deberíamos tratar de tomarnos en serio en todo Occidente. Y seguramente en Oriente, pero vamos a hablar solo de Occidente. Han cambiado muchísimas cosas. Sobre todo porque la tecnología de la información, la tecnología de los grandes datos, la tecnología, digamos, de las velocidades que se han alcanzado para realizar operaciones en el mundo de las finanzas y en el mundo de la tecnología, han provocado de alguna manera algo curioso y que tenemos que resolver. El neoliberalismo ha muerto. El neoliberalismo, que basándose en los fundamentos básicos del capitalismo, tenía como esencia la defensa de la propiedad privada por encima de todo y el libre mercado, se los ha cargado ambos, sin dudas de ninguna clase. Jamás en la historia de Occidente un país pudo ser, o mejor dicho, un continente o 2 continentes como Europa y Estados Unidos han sido más intervencionistas en materia de mercados. No hay mercado en el mundo, en el mundo de Occidente, que no esté completamente manipulado. ¿Y todo por qué? Porque el sistema financiero se sostiene en unos palillos delicadísimos, pequeñísimos, modestísimos, que son incapaces de aguantar el problemón que tenemos, que viene a ser como un terremoto como el que hemos vivido en Italia, debajo de los Apeninos, pero multiplicado por 1 millón aproximadamente. El neoliberalismo se ha cargado el sistema financiero de Occidente y todavía no se sabe en Occidente cómo funcionar para cambiar los elementos básicos del funcionamiento de ese sistema financiero. ¿Hacen falta los bancos? En mi opinión, lo digo con toda la claridad y sinceridad del mundo, no hacen falta ya los bancos, y menos bancos quebrados con agujeros galácticos. Estoy hablando de los grandes bancos americanos, los grandes bancos del Reino Unido, los grandes bancos alemanes y los grandes bancos franceses. Nuestros grandes bancos son bancos modestos, el Santander, el BBVA, Caixa, Popular, Sabadell, pero están quebrados desgraciadamente también. La relación entre todo el mundo de la banca es tan fuerte
que cuando una zona está podrida, todas las demás se pudren. Cuando los bancos de Francia y Alemania se pudren porque los agujeros negros que tienen son insoportables, el Banco Central Europeo también está moribundo. Y la moneda, que se llama euro, que no está respaldada por nada ni por nadie. O sea, el neoliberalismo nos ha traído aquí. Ya pueden hablar los liberales estos de medio pelo, los Lacalle, los Rayo, los Llamas y compañía. El liberalismo ha fracasado estrepitosamente. Y ha fracasado estrepitosamente porque se han dedicado como cigarras a estar todo el día cantando las maravillas de ese neoliberalismo que nos iba a permitir crecimientos mundiales a lo largo de 20, los próximos 50 años. Y sin embargo hemos visto que desde el año 2001, cuando se crea el euro en Europa, o se pone, mejor dicho, en circulación, las economías europeas escasamente han crecido por encima del 1% y han generado un paro que no había habido desde los periodos de entreguerras y de guerras. El neoliberalismo ha fracasado. Necesitamos algo para poder seguir adelante. Necesitamos un Estado poscapitalista. Ese Estado poscapitalista del que hablo, las tecnologías de la información tienen un papel fundamental para esa transición que tenemos que realizar. Otro de los temas importantes, que además es un tema que nos crea serios problemas, es el sistema energético. En el poscapitalismo, el sistema energético tiene que basarse en energías renovables. En las emisiones de carbón, de CO2, las emisiones de óxidos de nitrógeno, las emisiones tóxicas que lanzamos a la atmósfera en volúmenes impresionantes, tienen que acabar de cuajo ya, e incluso puede ocurrir que ya vayamos tarde. Quiere decir, que empecemos a resolver este problema de las emisiones, pero ya con demasiado retraso. Es posible que los problemas que se apuntaban para 2060 los tengamos a lo mejor en 2025, 2030. Cada día estoy más convencido porque veo que todo va a una velocidad que impresiona, o al menos a mí me está impresionando los grandes cambios que se están produciendo en el mundo en estos últimos meses, y creo que en un periodo razonable de 3 años vamos a ver unos cambios tan trascendentales que supondrán lo que ha ocurrido en los 100 años anteriores. Y desgraciadamente la revolución industrial que vimos no la vemos ahora. Sí que estamos viendo una revolución impresionante, pero no vemos que esa revolución industrial cree nuevos empleos, aumente la innovación y desarrollo, aumente la productividad de los países, etcétera, etcétera. Al contrario, cada vez vemos que habrá menos empleos. Aquí tenéis un libro que podéis leerlo para que veáis cómo se escribe hoy día, y el autor es un buen tipo, el amigo César Molinas. Poner fin al desempleo. ¿Queremos que sea esto una realidad? ¿Podemos hacer esto una realidad? Bien, la pregunta que se hace en el libro ya da a entender que la contestación es negativa. Es decir, no vemos la capacidad del sistema actual que todavía vivimos, el sistema neoliberal que vemos que se va hundiendo, no vemos que sea capaz de generar nuevos empleos en el próximo futuro. Si el sistema no puede generar nuevos empleos, no nos queda más remedio que pensar cosas para mejorar la vida del mundo. Y mejorar la vida del mundo supone que el poscapitalismo, ese poscapitalismo que vamos buscando, tiene que resolver los problemas de la gente. Es decir, si la gente no tiene empleo, a la gente habrá que darle una renta básica, nos guste o no nos guste. Pero no una renta básica como la vería el capitalismo de antaño, ese de los 85 años fumándose su puro mientras decide qué hace para jubilar a la gente de menos de 50 años. No. Estamos pensando en las personas honradas, serias, preocupadas por la gente, no los que representan a los partidos políticos que están intentando formar un gobierno, sino la gente honrada que piensa que hay que resolver los problemas de la gente. Y estos van que cuando la gente no puede tener un empleo, y sin embargo ha hecho unos estudios, tiene que tener derecho a tener una renta básica. Esto que parecía extraño hace unos tiempos y que en Suiza hubo un referéndum y perdió
porque se pedían una renta básica de 2.250 euros para la gente que lo necesitara. Eso que fracasó en Suiza, pronto, entre un año, 2 años, 3 años, veremos que en otros países y en otros sitios ya no será un fracaso, sino que será una realidad inevitable, porque el paro sigue aumentando en el mundo. Las máquinas, como sabéis, van mejorando su funcionamiento. Las máquinas, los robots producen máquinas, producen bienes, producen servicios cada vez de mejor calidad. En Estados Unidos calculan que el 47% de los trabajos actuales se perderán en los próximos 25 años. Pero lo malo es que no ven cómo poder sustituirlos. O sea, el poscapitalismo va a depender mucho de la tecnología, y la tecnología tiene que servir para que mejoremos el bienestar de la gente. ¿Qué quiero decir con esto? El bienestar se ha deteriorado estos últimos 30 años sin dudas de ninguna clase, sobre todo en los últimos 10. Pero se puede mejorar. Se puede mejorar siempre que pensemos, por ejemplo, en que la gente puede tener una mejor salud. O sea, que la tecnología mejore todas aquellas enfermedades que estaban generando problemas y que atascaban los hospitales y demás. La tecnología nos tiene que permitir que la salud de la población mejore y por lo tanto ya le estamos dando una parte de su salario, por llamarle de alguna manera. Tenemos que conseguir que la dependencia, lo mismo, no termine en lo que está terminando, en prácticamente un olvido claro y total a lo largo y ancho de todas las autonomías españolas. Tenemos que pensar, por descontado, que cuando competimos con los países de Oriente, allí no puede haber condiciones medioambientales o explotación tan fuerte que haga imposible que podamos competir con ellos. El mundo tiene que pensar que no basta solo pensar en los crecimientos económicos. Tenemos que pensar por descontado en poder ser competitivos, en poder competir, en poder trabajar. Y poder trabajar quiere decir que no pueden jugar unos con ventaja con respecto a otros, porque no es el pueblo llano el que está teniendo esas ventajas, al revés. Son los nuevos capitalismos que se forman en los países de Asia, me refiero a India, China, etcétera, los que de alguna manera están abusando de sus propias poblaciones. Bien, no puedo terminar hoy sin mencionar lo que estamos viviendo en España en estos momentos. España no puede seguir con unos partidos políticos llenos de corruptos en todos y cada uno de ellos. Dicen que en el Palacio de la Moncloa, o mejor dicho, en el Palacio de la Zarzuela, consideran que antes que unas terceras elecciones fracasadas, mejor dicho, antes que ir a unas terceras elecciones, mejor un gobierno de quien sea. Cuando dicen de quien sea, damos por hecho que no están pensando precisamente en los miembros del Partido Popular, del Partido Socialista, de Podemos o de Ciudadanos. Yo creo que están pensando en un gobierno, que le podemos dar el nombre que queráis, un gobierno que aunque sea temporal, de un corto periodo de tiempo, quiero decir, 1 año, 2 años, esté regido por alguien, gente, que por un momento se ponga el gorro de la honradez, piense en España, no consienta por descontado que los nacionalismos se independicen, pero que esté dispuesto a realizar unas transformaciones totales en lo que está fallando en la economía española en estos momentos. Nuestros grandes agujeros son las autonomías, 50.000 millones de euros. Nuestro gran y supergran agujero es el de la banca, que se está muriendo además. Hemos tenido que poner garantías y dinero por $500 millón de euros, que supone en los últimos 7 años unos 70.000 millones por año, para salvar a una banca que está moribunda y que es la próxima especie empresarial en extinción en España en los próximos tiempos. Acordaros, no más allá de 3 años, los bancos que hoy día han tenido tanto peso e influencia, que han comprado periódicos, radios, televisiones para mantener a los Ferreras, Basile y compañía, o para los empresarios de la construcción, que ya no pueden salir de España porque tienen problemas con los tribunales de otros países.
Tenemos que cambiar todo eso. Todos esos defectos requieren un gobierno, por decirlo de alguna manera, que esté por encima del bien y del mal y que trate de resolver un periodo de la historia de España en el que el régimen ha fracasado, nuestra democracia ha fracasado porque ha sido inexistente y todas nuestras instituciones funcionan mal o son corruptas. Bien, de eso se trata. Nuestro Estado español, nuestro próximo gobierno tiene que ser un gobierno de transición, un gobierno de unidad nacional, si le queremos llamar así, que defienda la integridad de España, que resuelva los problemas que ya han surgido en las autonomías, pero que sobre todo planifique la posibilidad de una reforma constitucional muy importante o simplemente un cambio de constitución para poder llegar España al terreno ese que nos lleva la globalización y los problemas de Europa, que incluyen sobre todo la islamización de Europa. Bien, de eso se trata. Seguiremos hablando de esto y del poscapitalismo. Si lo montamos bien el poscapitalismo, quizás España vuelva a tener presencia y voz en el mundo. Si no tenemos voz en el mundo, desde luego, Alemania hará pasar grandes problemas a nuestra población y a poblaciones de otros países que no están dispuestos a aguantar una situación de este tipo. Saludos a todos desde Madrid, amigos.